siguiendo la serie, ¿se acuerdan de la serie? Nosotros íbamos ahí caminando sobre esta serie y hoy quisiera decirles a ustedes cuáles son las consecuencias de jugar a ser Dios, porque existen muchas consecuencias de jugar a ser Dios. Entonces el problema siempre sucede cuando nosotros jugamos a ser Dios. Y vienen los problemas. Sin darnos cuenta, nosotros podríamos decir, yo no juego a eso, pero sin darnos cuenta, nosotros queremos entonces hacernos y jugar a ser Dios. Una de las situaciones que acontece, de los problemas que acontecen cuando hacemos eso, es que viene el temor. Entonces ese sería el primero, el temor. El temor cuando trato de controlar todo y entonces me pasa lo que le pasó a Adán, lo que le pasó a Eva. Nos atemorizamos y al atemorizarnos entonces nosotros nos damos cuenta que no queremos demostrarnos y demostrar cómo somos. Por eso es que nosotros siempre, toda la vida, buscamos ponernos máscaras, caretas, imágenes, cosas que aparenten una cosa que podamos externar a todos y que parezca que está bonita, que le sea agradable al de allá, 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 al de allá y al de hasta allá. Y entonces nosotros tratamos, pero no nos damos cuenta que en realidad estamos desnudos y que Dios nos mira, aunque nosotros nos escondamos, nos atemorizamos porque alguien nos descubra quiénes somos nosotros realmente, que somos falsos, que somos farsantes, que no tenemos el control de nada. Que somos imperfectos y tenemos miedo a que nos descubran realmente. Entonces nos asustamos y por lo tanto al disfrazarnos pretendemos entonces ser algo que no somos, pero lo hacemos por miedo, por temor, nos escondemos. Nos ponemos entonces a una distancia donde los demás no nos puedan observar, atemorizados entonces de que alguien nos vaya a rechazar, porque quizá no nos ame, porque no le seremos simpáticos, porque no saben realmente cómo somos. Entonces nosotros no queremos sacar, sino que nosotros queremos controlar, no queremos sacar nuestra vida, que se vea tal y como es. Solo nos gusta la imagen que se ve bien, que pudiera hacer que los demás me quieran. Pero nosotros, llenos de ese temor, no nos damos cuenta que estamos tratando de jugar a ser Dios, controlando todo, para que la gente entonces nos mire como nosotros creemos que sería lo mejor. Y no estamos siendo sinceros, no estamos siendo claros, no somos honestos, ni con Dios, ni con las personas, y claro, mucho menos con nosotros mismos. Eso provoca la segunda situación. La segunda situación es la frustración. Y la frustración entonces es terrible porque me frustro al no poder ser el gerente general de todo el universo y yo quiero tener el control de todas las cosas. Y entonces yo quisiera
controlar todo. Y cuando pasan las situaciones, una viene a tu vida, luego viene otra, luego viene otra, luego viene otra. Entonces tú, es como ese juego del mazo que cuando vas a jugar a aquellos juegos de máquinas, de esas cosas. Entonces cuando tú vas a ese juego, agarras el mazo y entonces sale a una cosa de esas y tú le pegas, pero cuando tratas de pegarle ya salió otra por acá, y cuando tratas de pegarle ya salió otra por acá, y cuando tratas ya salió otra por acá, y es frustrante porque tú tratas de darle a todos para poder entonces ganar, pero no puedes. No puedes, porque estas entonces van saliendo, y en el momento en el que nosotros golpeamos una, sale otra. Pero ¿por qué les digo esto? Es que así es la vida. Así sucede en la vida. Terminamos nosotros con tanta compulsión que nosotros entonces tenemos un problema y pensamos, ya que acabe esto. Pero cuando nosotros hacemos eso, ya salió otro problema. Y nosotros tratamos de pegarle al otro, pero ya salió otro. Y tratamos y ya salió otro. Entonces salen a flote todas esas cosas y terminamos entonces con un problema y aparece otro problema. Y le pegamos y le pegamos y le pegamos y le pegamos y cuando es por allá, no es por allá, es por allá, es por allá. Y tengo 1000 situaciones y quiero salir de todas y terminar con esas situaciones difíciles que tengo. Pero no puedo terminar con todas, porque yo no soy Dios. Pero en mi desesperación yo trato de acabar con todas, y cuando creo acabar con una me sale otra. Entonces todos nosotros caminamos pretendiendo ser Dios y decimos, yo puedo manejar esto, no necesito a nadie. Yo puedo, y quisiéramos 2 mazos, pero el juego solo tiene uno y tiene una cuerda, y la cuerda te limita. Y tú le quieres pegar, pero no puedes pegarle a todos. Y tú dices, tengo todo bajo control, todo está bien, yo tengo todo bajo control. Porque nosotros entonces queremos controlar el universo, y simplemente todo eso termina en frustración, porque nosotros no podemos con todas esas cosas. De tal manera que después de haber jugado tanto en la vida, porque usted puede tener 20, 30, 15, 18, 40, 60, no sé cuántos años, pero en el juego de la vida, entonces usted le ha estado pegando, y es frustrante y agotador. Es decir, la tercera cosa que pasa es que causa cansancio, trae fatiga al tratar de jugar a ser Dios. Entonces David dice en el Salmo 32, lo hemos leído en esta serie, y David dice en el Salmo 32, mi fuerza se evaporó como el agua en un día soleado, hasta que finalmente admití todos mis pecados y dejé de esconderlos. Entonces David está diciendo en este salmo precisamente eso. Mientras nosotros tratamos de jugar a ser Dios y tratamos de controlar todo, pegándole a todo para que todo se acabe y salir adelante, y nosotros entonces vamos fatigándonos y vamos haciendo estas cosas, entonces nuestras fuerzas se acaban. Y muchos de nosotros venimos a la casa de Dios literalmente sin fuerza, y por eso hay cantos tan preciosos que nos retabilizan, porque nosotros entonces pedimos a Dios esas fuerzas y declaramos salmos y declaramos versículos que inspiren fuerza, que nos traigan a nosotros esa motivación, que llene nuestro espíritu por la palabra de Dios para salir adelante. Y declaramos que tenemos fuerzas como las del búfalo. O decimos, el débil, fuerte soy. Y decimos eso.
Y decimos que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder. Y entonces empezamos a recitar todos esos versos y nos los queremos apropiar, porque llegamos sin fuerza. Venimos a la casa de Dios y ya no sabemos qué hacer, porque no nos hemos dado cuenta que queremos controlar todo y queremos ser Dios. Y se nos va el tiempo, se nos va la vida tratando de hacer todas esas cosas, pero no logramos nada. Claramente David dice: mi fuerza se evaporó como el agua en un día soleado, hasta que finalmente admití todos mis pecados y dejé de esconderlos. Es que cuando algo sale, y cuando algo sale, y cuando algo sale, en lugar de tratar de echarse encima y esconderlos todos, nosotros deberíamos de hacer lo que dice el Salmo 32. Admitirlos, confesarlos, decirle. La mayoría de las personas trata de esconder su dolor. Tú le preguntas a alguien: ¿cómo estás? Y te dice: bien, solo por inercia. Pero la realidad de las cosas es que no está bien, que le está yendo mal. Pero su orgullo no lo deja. ¿Qué hace la gente? Huir. Hay personas entonces que cuando se sienten deprimidas y que todas esas cosas les atormentan en su cabeza y que no pueden irse a acostar, que no pueden dormir, o que cuando se duermen, entonces todo el tiempo para dormir pasan dándose vueltas porque eso está en su cabeza, y dan vuelta y tardan horas y horas y horas en dormir. Es que lo que tengo en mi cabeza no me deja dormir. Es que lo que escucho, sé que estoy mal, pero no quiero ceder el control a Dios. Quiero tener el control yo. Y entonces, como no quiero ceder el control a Dios, me encuentro sumergido en una constante depresión, en una angustia. Y muchos por eso se mantienen ocupados, huyen del dolor, de esa constante. Entonces, ¿qué hacen? Se llenan de cosas, se llenan de labores, se llenan de situaciones. Entonces ellos buscan trabajar más tiempo, se involucran en más pasatiempos. Ellos tratan entonces de ser compulsivos. Van al gimnasio, van a correr, van a la cancha, van a trabajar, se quedan más horas, hacen más cosas. Lo importante es entonces quizá mantenerse ocupado para que ese tiempo nos canse tanto, de tal manera que entonces cuando nosotros lleguemos a nuestra casa estemos tan agotados que entonces lo que quisiéramos es llegar y dormir. Pero nos damos cuenta que no es cierto, que tenemos un montón de problemas más y que eso creció más todavía. Así es que nosotros ponemos nuestra cabeza sobre la almohada y fatigados pensamos que dormiremos, pero no dormimos. No, la gente entonces solo se llenó de cosas, pero no quieren escuchar su dolor. No quieren escuchar que Dios está llamándoles y diciéndoles: entrégame todo, dame todo. Así es que si estamos en un estado constante de fatiga y de agotamiento, debemos de preguntarnos: ¿de qué dolor estamos huyendo? ¿Qué problema no quiero afrontar? ¿Qué hace que me ocupe en otras cosas? Que me fatigue, pero que no me rinda a Dios. Número 4, fracaso. Cuando nosotros tratamos de jugar a ser Dios, entonces la Escritura nos dice en el Proverbio 28:13:
Y dice la palabra de Dios, se los leo en la versión Dios habla hoy. Dice: nunca tendrás éxito en la vida si tratas de esconder tus pecados. Confiésalos. Entonces, esta descripción garantiza que no vas a terminar bien. Si tú sigues escondiendo todas las cosas, si tú no le das el lugar a Dios, si de verdaderamente no te entregas a Él. Entonces la Escritura te dice, no vas a tener el éxito que esperas. Por eso es que cuando usted observa a las personas que quieren tener mucho éxito, pero no le dieron lugar a Dios, terminan en el fracaso, terminan abandonados, terminan solos, terminan sin nada. Porque Dios nos hizo dependientes de Él. Pero la gente no quiere. Es que no quiero entregarle esto a Dios. Entonces, como no quiero entregarle eso a Dios, Dios no muestra su misericordia para conmigo. Y nosotros queremos que Él muestre su misericordia para con nosotros, pero no le entregamos lo que le tenemos que entregar. Así es que necesito ser honesto. Y necesito aceptar mi debilidad. Y necesito aceptar que lo necesito. En Montevisión, la iglesia, desde el principio nosotros nos hemos comprometido a tratar de hacer un lugar seguro, un lugar donde la gente venga y descanse y pueda llorar con libertad, un lugar donde se siente en familia, donde la gente es gente real, donde es gente que conoces, que tiene problemas, no es gente que viene y se va como si entrara el aire y se fuera. No. En Montevisión, la iglesia, tratamos de aprendernos los nombres de todos y de socializar con todos, porque somos una familia espiritual y somos gente real y conocemos las situaciones y queremos ayudarles en oración y queremos ayudarles de muchas maneras. Pero a veces la gente es orgullosa y la gente se esconde y la gente se pone una máscara y la gente no te quiere decir, porque ellos quieren seguir jugando a ser Dios. Así es que entonces esas heridas, esos complejos, esas situaciones difíciles que pasan, esos hábitos malos que tienes que dejar, no se pueden tratar porque no logran ser ministrados. Porque cuando vienes a ministración solo vienes una vez y después dices, no, ¿yo qué le voy a decir? No. ¿Cómo voy a entregar todos mis problemas? ¿Cómo voy a...? Pero la Escritura claramente lo dice. En Santiago, en el capítulo número 5 y en el verso 16, dice la Escritura, vayamos a ella rápidamente en Santiago, y dice ahí, dice: confesaos nuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. ¿La oración eficaz del justo? Pero la gente dice no, porque juegan a ser Dios, porque quieren controlarlo todo. Hay personas que dicen no digas, no le digas, no digas a nadie, y resulta que todo el mundo se entera, porque ellos no tienen el control, pero ellos piensan que pueden controlar todas las cosas y todo el mundo termina enterándose. Entonces, cuando nosotros venimos aquí nos damos cuenta que la gente que está aquí es real y que tiene luchas igual que nosotros y que sufre igual que nosotros y que tiene dolores igual que nosotros. Así es que Dios nos enseña a que nos necesitamos, y pareciera que tú pudieras despreciar al de al lado, al de enfrente, pero Dios nos ha hecho para que nos necesitemos, de tal manera que entonces ellos se vuelven el espejo. Cuando tú volteas a ver a alguien, voltea a ver a alguien y ves a esa persona y tú dices, ay, yo no quiero ser como esa persona. Eres igualito o peor. Pero tú dices que no, tú dices que no. Tú dices, él es el peor, yo no. Pero lo que Dios hace es ponernos un espejo para que nos miremos. Y entonces ese espejo revela las heridas. Y cuando tú tienes un buen corazón y estás dispuesto a entregar todas las cosas, cuando tú ves a las personas al espejo, entonces dices, ah, caray, esa herida que tiene
yo también la he tenido. Ese dolor que tiene, yo también lo he tenido. Esa situación por la que está pasando, yo también he pasado. Y entonces somos el espejo, solo que nosotros nos miramos solo para mal. Y no nos damos cuenta que Dios nos puso a las personas para que nosotros nos demos cuenta en dónde estamos mal o cómo identificarnos con la otra persona. Así es que muchas veces lo que nosotros estamos viendo es a nosotros mismos cuando vemos a alguien. Solo que en ocasiones la gente dice: no, ahí nadie te quiere, no, ahí nadie. Pero no es cierto, eres tú mismo. Solo que juegas a ser Dios. Así es que en Montevisión, la iglesia, hemos desarrollado una atmósfera en donde los grupos familiares, nuestras células, cada noche durante la semana se reúnen toda clase de gente, gente real. Y en esas casas tenemos entonces todas esas enseñanzas de la palabra de Dios que nos hacen ir sanando de nuestras heridas. Y nos enseñan con el espejo del otro lo que nosotros estamos viviendo o lo que podríamos vivir. Entonces son problemas y situaciones reales que pasa la gente, ¿verdad? Y ahí vemos cuánto luchan las personas. Y nosotros, en lugar de juzgar a las personas, deberíamos de adoptar la forma correcta y decir: yo he pasado por eso. O decir: ayúdale, Señor, ten misericordia, para que también de mí tengas misericordia. En lugar de juzgar, de ver a mal a las personas, de observarlas de una manera equivocada, Dios ha puesto muchos espejos para que nos miremos. Eso nos lleva a cambiar. Y es que lo que Dios quiere es que nosotros cambiemos. Eso es lo que Él quiere. ¿Para qué? Para ayudarle a alguien más a ser honesto. Para que nosotros mismos seamos honestos y claros. Para que dejemos de ponernos máscaras. Para que entonces la gente nos conozca. Y para que nosotros cambiemos. Entonces, Dios pasa historias de tantas personas. El día de hoy yo pretendo invitar a algunos de ustedes. Me habló la hermana Celi, que no podía venir, y yo la había invitado a que ella diera testimonio. Michelle levantó la mano y dijo: yo también. No pudieron venir. Les cambiaron el medicamento y tuvieron que descansar. Invité a Elías: ven para acá. Y les dije que algunos de ustedes, y señalé a Daniel y a algunos de ustedes, para que alguien de ustedes pudiera animarse a venir y dar su testimonio. Y si hay alguien, venga para acá. Que no le dé temor, que no le dé pena, que pueda acercarse. ¿Cómo ha pasado la vida? Algunos de ustedes necesitan contar esas cosas, porque eso va a hacer que otros se den cuenta que no están solos. ¿Y cómo es que Dios les ayudó? ¿Qué fue lo que Él hizo? Así es que le quiero dar unos minutos a Elías para que Él les pueda contar qué es la lucha que Él tuvo y lo que sucedió. Quizá usted se identifique en este espejo y quisiera animar a algunos de ustedes a venir acá adelante para que entonces podamos dar testimonio. Ojalá y que puedan venir aquellos a los que he llamado. Adelante, por favor. Queridos hermanos, ¿cómo no he de amar a nuestro Señor si por Él estoy de pie el día de hoy? ¿Cómo no poder estar agradecido con el Creador si el Creador me permitió llevarme hasta el límite para que yo me pudiera dar cuenta de Él, de su existencia y de su grandeza? Tuve que pasar grandes cosas, pero tal vez Dios sabía que un sangoloteo suave no iba a ser suficiente,
sino que Dios permitió llevarme hasta el límite. Llevarme hasta el límite donde las fuerzas se habían acabado, donde realmente yo estaba luchando en cada minuto por sobrevivir. Dios permitió verme cara a cara con Él y llevarme hasta el extremo, en el cual no dependía ni del pastor, ni de mi familiar, ni de nadie, solamente Dios y yo. Y claramente ahora me doy cuenta que me tardé. Me tardé porque Dios me llamaba con lazos de amor desde hace mucho tiempo. Dios me decía, ven, acá ven. Permíteme apapacharte con el gran amor que tiene un padre sobre su hijo. Pero no, en la rebeldía permití que sucedieran cosas, poniéndome máscaras. Empecé a tener pecados que realmente yo los tenía guardados acá atrás en lo oculto. Pero solamente Dios sabe que Él tenía que desenmascararme y ver todas esas transgresiones que yo tenía hacia Dios. Al final todos esos pecados fueron expuestos, pero ¿cuándo? En el primer momento no. Tuve que estar al límite de la muerte para que yo pudiera destaparme y rogarle a Dios y decirle, Dios, esto es lo que yo he hecho. Y entonces Dios de esa manera pudiera perdonarme. Dice la palabra que bienaventurado el hombre que ha sido perdonado su pecado. Y ahora yo les digo, hermanos, no nos tardemos en caminar en rectitud. No esperemos que venga un sangoloteo de tal manera que después lo podamos lamentar. Dios me ha hecho regresar a su casa. Y el día de hoy vengo con acción de gracias todas las veces que me presento en su casa, y más en acción de gracias hoy estar en el altar. Y yo quiero que ustedes se vean en este espejo. Si tal vez hoy tienen una mala forma, tratan mal a su esposa, tratan mal a sus hijos, tienen formas, tienen una vida paralela a la de ser cristiano, véanse en este espejo, hermanos, y traten de transformar su mentalidad y que no sea Dios quien vaya a tratar directamente con nosotros. Yo en algún momento me alejé de la cobertura de mi pastor y entonces al alejarme de la cobertura de mi pastor, literalmente Dios trata sobre mi vida directamente. Y cuando Dios te trata directamente, aguas, hermanos. Aguas porque las cosas no están fáciles ahí. Hoy le doy gracias a Dios porque las simplezas de la vida tienen mucho valor. El simple hecho de poder respirar por tu propia cuenta, sin necesitar un condensador, sin necesitar un tubo de alto flujo, tú puedes respirar y es gratis. En el límite, el respirar costaba caro. El día de hoy yo le doy gracias al Señor por poder simplemente salir a la tienda, porque cuando estás grave no lo puedes hacer. No te puede dar el sol, no te puede dar el aire, no te puedes bañar, no te puedes parar. Hay veces que nosotros nos preocupamos y pensamos que el hecho de tener una vida exitosa es el hecho de tener un Porsche y tener una casa de 3 pisos y tener un empleo muy remunerado. Pero realmente la belleza de la vida es estar en paz. Es estar en paz contigo, es estar en paz con tus familiares, es estar en paz con Dios. Las bellezas y el valor de la vida lo da el sol. Las bellezas y de la vida los dan los cantos de las aves que todas las mañanas nos despiertan. Realmente ese es el valor. Dejemos de preocuparnos por cosas vanas, hermanos, y realmente preocupémonos solamente por hacer la perfecta voluntad del Señor. Yo los bendigo en el nombre de Jesús y espero que este espejo les haya servido de algo. ¿Estuviste enfermo de COVID?
intensiva. Estuve en terapia intensiva por COVID, con un daño pulmonar del 75% y con tubos de alto flujo, con la posibilidad de una intubación directa durante semanas. ¿Y de oxigenación que tuviste? Bueno, yo tuve una oxigenación que bajó a 50 saliendo de mi casa, yo ya desvaneciéndome, pero a 50 fue lo que bajé. De ahí, en el hospital, hubo un día que yo bajé a una oxigenación de 47 y los médicos anunciaban que yo tenía una especie de muerte clínica. Ellos lo llaman, no vayas hacia la luz, ellos lo llaman como una especie de muerte clínica. Pero yo estaba consciente, yo sabía dónde estaba, cómo me llamaba y quién era. Y Dios sabía ese momento, era el justo para verme cara a cara con Él. En ese momento tuve presencia del ángel de la muerte que me llamaba y me decía, ven, no te puedo esperar más, es el momento de irnos. El ángel de la muerte me reclamaba a cada momento y era insistente, no te puedo esperar más. Es el momento de irnos, con esas palabras nos decía. Por otra parte, Dios, con su gran amor y su bondad y su misericordia, Él simplemente me dijo, con unas palabras que trajeron paz, y al final de esas palabras todos los días me sentí fortalecido, y Él simplemente me dijo, no temas, yo estoy contigo, nunca me he ido, el que te fuiste tú, es más, levanta la cara, porque tú no eres un derrotado. Esas fueron sus dulces palabras que el Señor me dijo. Y fue como realmente Él me permitió tener la misericordia de continuar aquí con ustedes, hermanos. Porque si estamos aquí y nos permitió Dios que estar aquí, es bajo un propósito. Y el propósito es de que más almas lleguen a Él. Queridos hermanos, yo los exhorto a que nos esforcemos cada día a ser mejores hijos, mejores padres, mejores hermanos, mejores vecinos. Y dejemos las confrontaciones y las divisiones entre hermanos. Y así solamente juntos caminar en el cuerpo de Cristo. Gloria a Dios. Gracias, Elías. Gloria a Dios. Quizá habrá alguien más que tenga algo que decirnos como si fuera nuestro espejo. Adelante, por favor, sube por acá, hermana Mati, ven para acá. Y quisiera darle a alguien la oportunidad de acercarse de este lado, por favor, que venga, que pudiera venir de este lado corriendo, que se anime. Adelante, hermana, por favor, venga para acá, de este lado. Solo que allá ya me marcaron un tiempo, entonces vamos a darle un poquito más rápido y brevemente. Pasa de este lado, muy bien. Gloria a Dios. De este lado, hermana, por favor. Adelante, Mati. Dios les bendiga, hermanos. Pues yo le doy gracias a Dios porque pues cuando empezó la pandemia, mi hijo se puso pues grave, muy grave. Él llegó a bajar su respiración hasta 42. Nosotros no lo llevamos al hospital, lo tuvimos en casa. Mi nuera fue la que se encargó de estar con él día y noche. Y pedí ayuda a los hermanos que oraran por él, y Dios en su misericordia lo levantó, lo restauró. Nosotros aquí aprendimos una cosa, porque cuando todavía no empezaba la pandemia, teníamos amistades, familiares en Estados Unidos, y nos decían, esto está muy feo, guarden alimentos, guarden despensa, porque se pone muy fea esta situación económicamente. Y nosotros guardamos despensa, mis hijos en su casa, yo en la mía, y dijimos ya, está todo bajo control. Si nos hacen cerrar los negocios, tenemos hasta para un mes para alimentarnos, pero nosotros no contábamos con que alguien se iba a enfermar, nosotros nada más contábamos con el alimento y contamos en nuestras fuerzas, pero aprendimos que el Señor tiene otro plan, enseñarnos cada día más. Cuando mi hijo enfermó, pues ahí la despensa no servía para las medicinas, no servía pues nada de eso. Teníamos una alcancía, se terminó,
pero vimos la mano de Dios en nuestra vida porque hubo hermanos que nos ayudaron, hubo familiares, de repente decían, no te preocupes por la comida, ¿a qué hora le llevas? Yo le llevo, aquí les trajimos este dinero, y luego ya no teníamos para el tanque de oxígeno, y solo Dios sabe de qué manera Él nos proveía. La alcancía que mi hijo tenía o los ahorros que teníamos, pues no hubieran alcanzado realmente para nada, porque pues un tanque de oxígeno era caro y estarlo llenando diariamente pues era bastante dinero. Hacemos cuentas cuando ya terminó toda esta situación de mi hijo y fue un dineral lo que se gastó, que nosotros no hubiéramos tenido ni de dónde agarrar, solamente la mano de Dios en su misericordia. Él fue proveyendo cada día de un lado y de otro que nos llevaban, que decían, venimos a ver al hermano Saúl, pero no era de que lo quisieran ver, sino era que le llevaban algo. Entonces nosotros entendimos cómo el Señor nos enseñó que no eran en nuestras fuerzas, en lo que nosotros guardamos, sino que Él siempre tiene cuidado de nosotros y Él nos ha enseñado a comprar sin dinero, Él nos ha enseñado a que Él nos provee, porque nosotros decimos, con lo que ya ahorré ya es suficiente, o con lo que ya guardé es suficiente, pero no, la verdad es que el Señor, que es el dueño del oro y de la plata, Él siempre tiene cuidado de sus hijos y nos provee de diferentes formas que ni siquiera nos imaginamos. Y yo le doy muchas gracias a Dios porque pues el Señor usó toda esta situación para que nosotros viéramos que pues no es en nuestras fuerzas, sino en su poder. Y pues gracias a Dios que pues Él levantó a mi hijo, lo sanó, aunque la gente decía pues tu hijo se va a morir, tu hijo ya está muy mal. Y me veían con esa paz. La verdad, humanamente al principio yo me sentí triste, me desesperé, pero pues ya platicando con el Señor, Él me dio paz, Él me habló, me dio palabra de paz para que yo estuviera tranquila y confiada en Él. Y el Señor hizo la obra y Él lo levantó pues prácticamente de la muerte, porque sí fue una lucha bien tremenda y pues por eso doy gracias a Dios. Gracias, hermano Mato. Ángel, Karen. Solo que estamos en televisión. Hermanos, muy buenas tardes. Bueno, como sabrán, yo aproximadamente hace un año, igual me paré aquí a dar mi testimonio sobre el tratamiento de leucemia que yo llevé. Gracias a Dios, después de un año, la leucemia pues ha sido erradicada. He estado bien en ese aspecto. Desafortunadamente, pues sí, la pandemia vino a arrasar con muchas familias y ese fue mi caso a principios de este año. Como los hermanos que ahorita pasaron comentaron su caso, la verdad es de admirar y es de gran bendición que Dios tenga un propósito para cada una de esas vidas que pues Él rescató en ese aspecto. Porque, bueno, en febrero mi mamá falleció. Mi mamá, mi hermana, yo y, bueno, mi papá, nos enfermamos igual de COVID. Mi mamá llegó a saturación de 45 y desafortunadamente ella ya no pudo librarla. La tuvieron que entubar y pues desafortunadamente falleció. Pero exactamente antes de fallecer nos dio la oportunidad de recibir a Cristo en su corazón, porque bueno, yo soy el hermano mayor y pues tengo a mi hermana Isabel, mi papá y mi mamá, una familia de 4, y hace un par de años yo era el único que había recibido a Cristo en su corazón, y posteriormente de esto que pasó, mi hermana y mi mamá recibieron a Cristo en su corazón. Pues como les comento, mi mamá falleció. En ese momento, cuando mi mamá falleció, pues a mí me ayudó mucho estar cerca de Dios. Sí tuve el sentimiento de que pues ya no le iba a volver a ver, de extrañar a ese ser querido, pero estaba tranquilo porque yo sabía que mi mamá ya estaba ante la presencia de Dios. De hecho, en ese tiempo yo le decía a Karen que pues yo me sentía tranquilo en ese aspecto, que no era que no me doliera la pérdida de mi mamá, sino que yo estaba tranquilo que mi mamá se había ido bien en ese aspecto. Y pues Dios siempre pone a las personas indicadas y los instrumentos. Gracias a Dios nos puso un buen médico que nos ayudó a llevar ese seguimiento
y nos puso a personas muy, muy valiosas como lo fue Karen, como lo fue su familia, don Luis, la hermana Jael, Andrea, David, los hermanos que oraron por nosotros y toda su familia. Y pues eso nos ayudó a llevar esta lucha pues un poco más amena. Como les digo, pues la pandemia nos vino a arrasar y pues creo que en estos tiempos la mayor bendición para cada uno de nosotros es que podamos despertar, que podamos salir de nuestras casas y ver con nuestros ojos, porque hay personas que pues desafortunadamente ya no ven, poder caminar, porque hay personas que desafortunadamente pierden extremidades y ya no pueden realizar algunas cosas, y pues tener a nuestros seres queridos. Creo que en estos momentos es cuando no debemos de estar enojados con nuestros familiares, ni con nuestros vecinos, ni nada de ello, porque pues, como les digo, Dios sabe por qué hace las cosas, cuándo es el momento de cada uno y cuándo se va a llevar a cada uno. No tenemos que tener rencor hacia Él, ni odiar a la vida, porque como les digo, estar vivos ahorita, aunque no tengamos carro algunos, aunque a veces nos vaya mal en nuestro negocio, incluso en los estudios, pero la mayor bendición en estos tiempos es la vida. Yo, a pesar de que, pues, como les digo, ahorita mi mayor bendición es estar aquí parado, porque pues por la leucemia que tuve, como una especie de antecedente, o por así decirlo, también apenas fui detectado con diabetes tipo 2. Esto fue por los estragos de muchos años de quimioterapia, pero no me siento triste ni odio a la vida, porque como les digo, gracias a Dios me siento bien. Yo sé que en algún momento, pues, siguiendo las indicaciones adecuadas de los médicos y de todo, yo voy a seguir siendo una persona sana, una persona de bien, y pues es algo que siempre no me cuestiono, sino me da un poco de alegría, porque pues de tantas cosas que he vivido, pues aquí sigo, y Dios sabe por qué tiene ese propósito. En el momento que Él me ocupe, ahí yo voy a estar para Él, porque no sé si ya es en este momento cuando ya tenga que hacer esa encomienda, o más adelante, no sé cuántos años, pero cuando Él me llame, yo voy a estar ahí, y el día que yo parta de esta tierra, me voy a ir tranquilo, porque mi mamá se fue bien, recibió a Cristo en su corazón. Mi hermana pues se ha acercado ya más a Dios. Ambos, ahorita en nuestra casa, pues nuestra misión es igual acercar a mi papá y a las demás personas que conozca yo en el hospital o que conozca en la calle, y pues a que mi testimonio o testimonios les sirvan para que si alguna persona siente que su día ha estado muy pésimo, pues no, que no lo piense así, que esté más que bendecido porque está vivo y está con sus seres queridos. Entonces, pues es lo que yo les digo, hermanos, crean mucho en Dios y Él los va a escuchar. Es el mejor y mayor consejero, psicólogo, médico, amigo e incluso compañero de trabajo. Bueno, hermanos, Dios les bendiga. Pues como él ya les comentó, a mí me tocó cuidarlo. Yo estudié enfermería y igual hace poco pasé una situación difícil con mi familia materna. Pues desafortunadamente, ustedes conocen a la hermana Toñita, al hermano Francisco, al hermano Panchito, como todos lo conocían. Me tocó perder a mi abuelito. Mi abuelita enfermó de COVID y al poco tiempo nos enteramos que todos mis demás tíos, mi tío Herminio, mi tía Angélica, mi tía Diana, mi tía Ángela, sus hijas, también enferman de COVID. Pues nuestra familia estuvo muy grave, ¿no? A mí me tocó cuidarlos, a pesar de que a mí la gente me decía, estás en contacto con ellos, te vas a enfermar, tarde que temprano te vas a contagiar. Pues gracias a Dios nunca me contagié, hermanos. Y Dios siempre tiene un propósito con cada uno de nosotros, ¿no? Yo creo que el propósito de Dios en mi vida era, pues, ver por ellos. Una noche antes de que mi abuelito falleciera, a mí me tocó estar con él. Y yo le dije a mi abuelito, entrégate a Dios, abuelito, ponte a cuentas con Dios. A mí me entró una sensación muy, muy extraña.
de ponerme a orar y a orar y a orar y a orar. Y estuve orando esa noche constantemente. Y esa noche mi abuelito junto conmigo nos pusimos a orar muy fuerte, muy, muy fuerte, hermano, nos pusimos a interceder. Y al poco tiempo mi papá subió, se puso a orar, a mi abuelito lo llevamos a que se arrepintiera de sus pecados, a que se pusiera a cuentas con Dios. Esa noche fue muy bonita porque alabamos y exaltamos a Dios. Y eso fue como a las 10, 11 de la noche. A las 5 de la mañana, nosotros escuchamos un golpe muy fuerte en el baño. Mi abuelito cayó. Nos dicen los doctores que fue un infarto al miocardio. Desafortunadamente fue un estrago que dejó el COVID, porque mi abuelito estaba un poco grave de COVID. Él, a pesar de que pues, fue atendido a tiempo, llegó a utilizar el oxígeno a 10 litros por minuto. Fue una situación muy difícil, pero yo sé que mi abuelito está con el Señor. Mi abuelito se fue estando bien con el Señor. Bendito Dios, pues mi abuelita salió de la enfermedad. Ella ya fue dada de alta, mis tíos también ya fueron dados de alta, a pesar de que de ellos también nos decían que pues era una situación grave. A mi tía Angélica le decían que 2 días más y probablemente ya iba a tener un paro respiratorio. Entonces, Dios sabe por qué hace las cosas, hermanos. Y Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas. Yo le decía a mi abuelita, bien dice la Biblia, ¿no?, que Dios muchas veces agarra de lo más vil y menospreciado, porque nosotros creíamos que quien iba a llevar a mi abuelito a ponerse a cuentas iba a ser alguien como mi papá, alguien que estaba muy conocedor de la palabra de Dios. Y más, sin embargo, yo fui quien inició con todo eso. El Señor me puso a mí los conocimientos y la fuerza para poder hacer las cosas conforme a su palabra. Entonces, pues como dicen los hermanos, ¿no? Valoren su vida, hermanos. Estén siempre a cuentas con Dios. Dios sabe en qué momento nos va a tomar. Nosotros no pensábamos que mi abuelito se fuera a ir de esta forma, porque a pesar de cómo estaba la situación, nosotros veíamos un avance. Nosotros decíamos, sí, va a salir de esta. Pero desafortunadamente cuando nosotros despertamos, mi abuelito había caído en el baño por un infarto. A pesar de que yo le di primeros auxilios, pues ya no lo pudimos revivir. Pero yo sé que el Señor lo tomó y el Señor permitió que lo preparáramos una noche antes para poder estar en su presencia. Entonces, valoren su vida, hermanos, entréguense siempre a Dios y entiendan que siempre, a pesar de que nos pasen cosas malas, Dios siempre tiene un propósito en nuestras vidas. Muchas veces decimos, ¿pero por qué? Por ejemplo, Ángel me decía al principio cuando su mamá falleció, ¿por qué pasan las cosas? Y yo le decía, a Dios no hay que cuestionarlo, Dios sabe por qué hace las cosas. Y si a ti te tiene todavía con vida, a pesar de que esta fue la tercera recaída que tuvo, porque igual hace 2 años me lo habían desahuciado ya, Dios tiene un propósito en su vida. Dios sabe para qué te va a utilizar, Dios sabe por qué. Y a Dios no hay que cuestionarle nada. Lo que hace Dios es perfecto, su voluntad es preciosa y es perfecta. Y hay que darle gracias por todo, bueno o malo, siempre estar agradecidos con Dios, hermanos. Que Dios los bendiga mucho y que los cuide mucho y los tenga siempre llenos de salud. Gracias, hermano. Hermana Lucero, adelante. Hermana Lucero. Buenas tardes, hermanos. Yo vengo a testificar por la vida de mi hijo Jonathan y por el poder de Dios que tuvo con él. Híjole, es difícil porque hay cosas que son increíbles de creer, ¿no? Mi hijo sufrió un accidente en una moto, tendrá 20 días más o menos. Y hasta ahorita no sé cómo fue el accidente, ni pregunté. Yo me ocupé por su vida, por orar, por pedirle al Señor. Le doy gracias porque está vivo, hermanos. Él no lo vio ningún doctor porque él iba tomado cuando tuvo el accidente. Tuvimos negligencia médica muy tremenda. Él se sanó en su casa. Buscamos amigos, buscamos enfermeras. Le pusieron suero para que se le bajara el alcohol en el cuerpo y se le pudiera medicar. No sabíamos
más que tuviera, que nos dijo un doctor que tenía rota la clavícula, pero también tenía golpes en la cabeza y nunca nos dijeron qué era lo que tenía, ni nos medicaron ni nada. Gracias a Dios está vivo, estuvo consciente y de repente al segundo día, tercer día lo llevamos al doctor y lo estaba perdiendo, hermanos. Ya no hablaba, ya no veía, ya no escuchaba y es bien duro, muy duro esa situación y no tener un doctor. Dios abrió las puertas y me recordé de un amigo doctor y le marqué y nos atendió, bendito Dios, lo salvó, le inyectó en la vena. Él lloraba por el dolor porque el medicamento era muy fuerte, pero ya lo estábamos perdiendo porque ya se estaba desvaneciendo. Él tiene 19 años, y sanó, hermanos, no sé cómo, pero llegué a casa y dije que despierte y esté consciente y me reconozca por lo menos, ¿no? Y lo hizo el Señor, me reconoció, pudo platicar con nosotros, estaba muy mal, delicado. Seguí con el tratamiento con ese doctor, después anduvimos de hospital en hospital porque necesitábamos checar su cabeza, le sacamos placas, gracias a Dios salió bien, le sacamos una tomografía y salió bien, gracias a Dios. Ustedes se preguntarán cómo pagamos, el Señor pagó, hermanos, no teníamos ni un peso, nos abrió puertas con gente que conocíamos, con amigos, sus amigos abrieron una cuenta de WhatsApp y ahí nos daban dinero, hermanos, de verdad, de ahí comíamos. Yo le dije, Señor, ¿cómo eres tú tan grande, no? Con la vida de mi hijo y aparte para que no nos falte nada. Y le doy gracias, hermanos, y subí por esto, por testificar por la vida de mi hijo y el poder del Señor. Es muy grande, es en el único en que podemos confiar, porque si mi hijo no confió en gente que no debía, yo sé que Dios lo ama y lo quiere mucho, hermanos, de verdad, porque yo lo cuidaba 2 días, 3 días sin dormir y yo sentía aires fríos y yo decía, en el nombre de Jesús tú no te llevas a mi hijo es del Señor. Y Dios escuchó, hermanos, mi hermana Eli que anda por ahí, gracias Eli, Dios te bendiga. Mi pastor habló, mandó audios y mi hijo los escuchaba, hermanos. Lo sorprendente es que él decía, mamá, ora por mí porque yo no soy malo en su dolor. Digo, es que no eres malo, hijo, malo es lo que tú hiciste por haber tomado. Y bien lo dice la palabra, que no, Dios ama al pecador, pero no ama al pecado, hermanos. Entonces yo creo que eso ya lo tiene mi hijo en su corazón. Y él ya vino a la iglesia, lo que nunca había hecho, se conoce del Señor, pero no se acercaba porque decía que él era malo. Fíjense cómo el enemigo lo utilizaba. Y ahorita, gracias a Dios, él está fuerte, está en fe con el Señor, orando, pidiéndole, porque sana, hermanos. Gracias a Dios no hubo daños en la tomografía, en la placa. Su clavícula no hubo necesidad de operación, está soldando el hueso, o sea, regenerando, porque eso fue lo que nos dijeron. Ya después, si no queda bien, pues ya tendrá una operación, pero yo creo en Dios que lo va a sanar y le va a regenerar ese hueso, porque ya tiene movilidad. O sea, hasta él dice, ¿cómo es posible, madre, que mis golpes ya estén sanos? Y Dios es bien grande, hermanos. Un día le hablé a mi hermana Eli y le dije en la noche, Eli, soñé que mucha gente oraba por mi hijo y yo les doy gracias, hermanos. Yo no sé quién haya orado ni quiénes eran, yo veía muchísima gente y yo sé que allá después Eli me dijo, es que están orando por tu hijo. Yo les doy gracias, hermanos, y gloria a Dios por la vida de mi hijo y por cada uno de nosotros, hermanos. Gracias. Gloria a Dios. Gracias, hermana Lucero. Gloria a Dios. Gustavo, ven. Solo que como ya te tocó el último, pues ya tienes 2 minutos, ¿sale? Bueno, gloria a Dios, hermanos. Bueno, yo estuve también con COVID. Me dio el 8 de mayo de hace un año. Y doy gracias a Dios porque sigo aquí de pie.
gracias a los cuidados que tuvo mi esposa conmigo, ella, pues Dios la usó para que con tés, con cualquier cosa, pudiera yo estar bien, con hierbas, y pues doy gracias a Dios porque mi esposa no se contagió, porque dormía conmigo, ella me abrazaba y ella le clamaba a Dios para que yo estuviera bien. Y pues gracias a sus oraciones, a que ella le clamaba mucho a Dios para que yo estuviera bien. Y pues yo doy gracias a Dios porque sigo aquí, y al apoyo de mis hijos, que ellos en su momento fueron los que suplieron los gastos en mi casa, en la familia, mi esposa. No supe yo cómo fue, y doy gracias a Dios de que a los lugares que asistí para que me checaran sobre el COVID, pues me rechazaron, me regresaron a mi domicilio, y pues gracias a todo el esfuerzo que hizo mi esposa, pues yo estoy aquí. Y si estoy aquí es porque Dios tiene un propósito para mi vida, que a lo mejor me ha costado entregarme a Dios, pero yo día a día doy gracias por estar vivo, por estar aquí, por seguir asistiendo a la iglesia y por tener un grupo familiar en mi casa que, gracias a Dios, ahí va poco a poco, y creo que el tener el grupo familiar en mi casa me ha hecho que sea yo más fuerte y valore la vida, porque la situación está muy difícil. Y yo doy gracias a Dios por los que estamos aquí y hemos vencido al COVID, porque no es fácil, es muy difícil, y luego a veces nuestro cerebro, nuestra mente trabaja demasiado, que pensamos cosas peores. Y pues yo doy gracias a Dios, y yo los invito, hermanos, a que todos nos esforcemos por ser mejores y estemos confiados en Dios, nos entreguemos a Dios y sigamos el ejemplo del pastor y de los hermanos que son nuestros líderes y de los que se están esforzando por ser mejores en la vida. Amén. Gracias, hermano. Gloria a Dios. Así es que personas diferentes, con diferentes circunstancias, con diferentes problemas. Sé que muchos de ustedes debieron pasar acá adelante y contarnos todavía más de otras experiencias. Pero en ese proceso de recuperación y en esa reacción que nosotros tenemos, en estas historias que nosotros hemos oído, la 1 y la 5 hablaban de una situación donde se aceptaba el pecado, en el orden en el que pasaron los hermanos. Y tenemos pues dos formas de reaccionar a eso. La primera sería: no es tan malo mi problema. Mi problema no es como el que tuvo aquel o aquel. Y nosotros podríamos decir de esa manera, y entonces le llamaríamos negación. Sí.
A eso se le llama negación. ¿Qué tan mal tiene que llegar a ser tu problema? ¿Qué tan grande tiene que llegar a ser tu dolor? ¿Qué tan fuerte te tiene que pasar a ti? Porque las personas dicen, pues yo no me identifico con eso. Quizá el umbral de tu dolor, la resistencia que tienes es tanta espiritualmente que ya nada de lo que acontece en la vida te hace cimbrar. O sea que cuánto dolor necesitas llegar a tener o cuánto daño tiene que pasar en tu vida para que entonces ese problema te haga tomar conciencia y admitir que necesitas la ayuda de Dios. Desdichadamente muchos se comportan completamente indiferentes al Señor. Y en esa naturaleza que nosotros tenemos, esa naturaleza pecaminosa, la naturaleza humana, entonces nosotros pues no cambiamos. Porque le pegamos a este y ya lo controlé, ya la libré, le pegamos a este, ya estuvo, le pegamos, pero tratamos de apagar uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, y hay tantos. ¿Cómo cuántos quieres que salgan? ¿Cuántas cosas en la vida quieren que les acontezcan? Como para que se den cuenta. Y entonces eso los haga, híjole, es que creo que yo tengo el control y puedo pegarle a este y apagarlo y apagar este y apagar este y apagar este y apagar este. No te necesito. Y yo pueda entonces, ¿cómo cuántas cosas tienen que venir a mi vida para que me dé cuenta? Decía Elías, la luz. Es que no cambiamos cuando vamos a la luz. No. Cambiamos cuando las cosas se ponen negras, cuando las cosas se ponen difíciles, cuando la voz de Dios se levanta sobre nuestra vida, cuando Él saca el megáfono y con ese megáfono nos grita. Cambiamos cuando el matrimonio se está destruyendo o cuando los hijos son rebeldes y se están yendo hacia el mal. Cambiamos cuando vemos la muerte y se presenta delante de nosotros por cualquier situación, accidente, enfermedad o lo que fuera. Cambiamos cuando sentimos calor. Cambiamos cuando comienza a prenderse el fuego del hervor de algo que nadie quiere, pero que pareciera que en lugar de acercarnos al cielo, nos fuéramos hacia abajo. Entonces es cuando nosotros cambiamos. Pero ¿por qué no se ahorra el dolor? ¿Por qué no ahorrarse el dolor? ¿Por qué seguir aferrados a esa condición de querer ser Dios y querer controlar todo y que nosotros podemos con todo? Esas cosas están comprobadas por usted mismo, no sirven. Esas cosas no sirven. Necesitamos a Dios completamente. Entonces Dios nos susurra, como les decía la otra vez. Es que cuando uno va por todos los placeres de la vida, entonces Dios le susurra y uno siente bonito y entonces uno percibe las maravillas de Dios y oye la cascada y oye el mar y oye los pájaros y ve el viento y se goza, y todas esas cosas son preciosas para que las admiremos. Pero cambiamos cuando Dios nos grita, cuando nos llama la atención con un varazo, cuando nos dice, vas por mal camino, la estás regando.
Entonces, si nosotros somos sensibles todavía a la voz de Dios, porque hay quienes tienen el corazón cauterizado, entonces son insensibles ya, sus pensamientos y su corazón ha sido quemado y ahora no reciben. Entonces dejamos de ser insensibles, pero Dios nos grita y nos grita en nuestro dolor. Y nosotros decimos, ¿por qué? ¿Por qué la gente busca a Dios cuando tiene un problema? Porque solo así se da cuenta. Porque no hay otra forma de darnos cuenta. Porque nosotros entonces no buscamos la ayuda. Nosotros deseamos enfrentar eso por nosotros mismos. Y quizá entonces hemos ignorado a Dios por 10 años, por 20 años, por 30 años. Quizá usted tiene 60, 70, no sé cuántos años tenga usted. ¿Qué nivel de dolor quiere pasar en esta vida? ¿Cuánto quiere que se abra el umbral del dolor espiritual? ¿Cuánto necesita? ¿Cuánto hervor? ¿Cuánto fuego? ¿Cuánta ira? ¿Cuántos males tienen que venir a su vida? Yo no quiero eso. Yo quiero cambiar. Yo quiero cambiar. Yo necesito cambiar. Yo ya viví muchos dolores, muchos males, muchos sufrimientos, por terquedad, por necedades, por pecado, por lo que usted quiera. Yo ya no quiero vivir eso. ¿Cuánto necesitamos? ¿Cuál es el nivel de nuestro dolor? Sí, si no nos preguntamos esas cosas. Pero muchos de ustedes dicen, eso no es para mí. Eso le pasó a él. Eso le pasó a ella. Miren, es gente real. Es gente real. La que se paró aquí y les contó su experiencia. Algunos de ustedes podrán decir, está bien, pero yo puedo resolver mi problema. Eso no es para mí, eso es para alguien más. Bueno, a menos que tenga una vida perfecta. Levante la mano, también allá en su casa, levante la mano. ¿Quién de ustedes ha tenido una vida perfecta? Nadie la puede levantar. Es que si usted pudiera controlar el problema, si usted pudiera entonces pegarle a todos de una sola vez, ¿por qué no lo hace? Si usted cree que es Dios sin decir que es Dios, pero sus acciones demuestran que quiere ser Dios, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no golpea todos los problemas de una vez y sale de ellos? Dios puede arreglar nuestra vida en un santiamén, pero no valoraríamos los cambios que tenemos en la vida. Uno se tiene que esforzar. Entonces Adán y Eva huyeron y se escondieron. Híjole, estamos desnudos. Y se fueron a esconder detrás del arbusto. Y se pusieron hojas y se taparon. Es que cuando la gente tiene negación a enfrentar sus vergüenzas, entonces busca cubrirlas, busca esconderse, busca taparse. Pero se les olvida que fue Dios el que los creó. Y el mismo Dios que los hizo, también hizo el arbusto donde ellos se escondían. Y el mismo Dios que los creó y que los hizo, sabe dónde están, sabe quiénes son. Por eso es que nuestro Dios nos ha llamado, y nos ha llamado por nuestro nombre, y nos ha buscado a cada uno de nosotros. Él sabe cómo te llamas, sabe cuántos cabellos tienes en la cabeza y sabe cuáles son las situaciones que has vivido en tu vida. Él las sabe todas. Él es Dios. Nadie más lo sabe, solamente Dios. Pero al final de cuentas, Adán y Eva terminaron escondiéndose, huyendo de Dios, poniéndose en lugares que pensaron iban a ser mejores para ellos. ¿Por qué? Porque ellos dejaron de considerar a Dios y que Él sabía. Pues Él lo creó todo, hizo todo.
Así de ilógicos somos nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros lo que hacemos es escondernos, ocultarnos, alejarnos, ya no hablarles, ponernos máscaras. Nuestras heridas están abiertas, están expuestas, pero nosotros queremos ocultarlas. No podemos confesarlas a Dios, nos da vergüenza y decimos, Dios lo sabe, pero nosotros no le decimos y Él está esperando que nosotros podamos decirle. No, ¿cómo cree? Yo no quiero que Dios oiga eso de mi boca. ¿Cómo voy a confesar todas estas cosas si Dios te vio cuando las hiciste? Él las sabe. Entonces, necesito admitir que soy incapaz. Yo no puedo controlar todo, ni arreglar todo, ni hacer todo. Yo soy incapaz. Yo necesito a Dios. La cura entonces la necesito buscar. ¿Cuál es la cura? ¿Cuál es la cura? Que tenga muchos tanques de oxígeno. ¿Cuál es la cura? ¿Cuál es la cura? ¿Cuál será la cura entonces? La cura para el cambio es admitir nuestra incapacidad. Nosotros por nosotros no podemos cambiar. Necesitamos a Dios. Así es que yo necesito admitir mi debilidad, como lo dice la palabra del Señor, porque cuando admito mi debilidad, entonces fuerza espiritual surge de Él a mi vida. Pero en la idea de todo este mundo global es que te dicen, levántate por ti mismo, tú puedes. Tú eres el llanero solitario, tú puedes luchar contra todos, tú solito, no tienes que decirle a nadie. Entonces eliminamos a todas las personas, pero al primero que votamos es a Dios. Y usted podría votar a todas las personas, pero no puede votar a Dios, porque si no se queda sin nada. Así es que andar como llanero solitario no le va a dejar nada. Hay que admitir que uno es incapaz de cambiar por uno mismo, que uno necesita a las personas y necesita a Dios. Tú necesitas a las personas. Acuérdate, cuando naciste necesitaste a alguien. Conforme vas creciendo vas necesitando a alguien. Toda la vida queremos y pasamos con alguien. Cuando estuviste enfermo, necesitaste a alguien. Siempre necesitamos a alguien. Admitir que no soy Dios. Cuando hago esto, entonces la madurez viene a mi vida. Cuando hago esto, soy incapaz de cambiar. Solo puedo cambiar si Dios está conmigo. Me duele mi pasado. ¿Alguno de ustedes le duele su pasado? Pero Dios ocupa ese pasado como antecedente. Tus antecedentes pecaminosos, los antecedentes de tu pasado, esos antecedentes que tienen. Como cuando vas a buscar trabajo y te piden esa carta de antecedentes no penales. Tú tienes antecedentes delante de Dios. Esos antecedentes te culpan delante de Dios. Esos antecedentes están ahí. Dios lo sabe, Él los tiene. Los antecedentes entonces nos muestran nuestro pasado y sabemos que somos culpables. Pero necesitamos entonces el perdón de Dios para que esos antecedentes puedan ser transformados y se vuelvan en testimonio. Antes eran de vergüenza y nos hundían. Ahora se tienen que convertir en cosas en donde la gente glorifique a Dios, porque cuando nos vea diga, ¿cómo Él? Si antes era así, si no creía en Dios, si no era capaz de hacer algo bueno,
si todo lo que hacía era malo? Todos nosotros tenemos antecedentes delante de Dios, cosas que nos acusan. En Colosenses capítulo 2, versículo número 14 y 15, la Escritura claramente nos muestra cómo es que nuestros antecedentes están ahí. Y entonces la palabra del Señor dice: anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria. Esos son los antecedentes que tienes. Quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Siguiente versículo dice: despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Porque es en la cruz donde Cristo entregó su vida por ti y por mí. La cruz es lo que nos llevó a nosotros a ser transformados, a cambiar. Nuestros antecedentes malos pueden ser buenos ahora. Ahora podemos glorificar a Dios. Porque sí es cierto, antes teníamos una vida mala, pero ahora queremos tener un cambio, una vida llena de Dios, una vida transformada. ¿Cuánto sufrimiento quieres pasar? ¿Cuánto dolor quieres pasar? ¿Cuántas cosas confrontativas en tu vida quieres que te acontezcan? Necesitamos admitir entonces todo eso. Yo soy incapaz de cambiar mi pasado, pero Dios puede presentarme un futuro mejor. Y además Dios puede borrar mi pasado en la cruz y por su sangre, porque Él es perdonador. Amén. Entonces, cuando nosotros admitimos que somos incapaces, pero incapaces no solo con nosotros, también con otros, de controlar la vida de otros, porque aunque nos guste manipular y utilicemos muchos trucos, hay quien utiliza el truco de llorar y hay quien dice: si me dejas me mato. Y la gente se vuelve controladora y manipuladora con todas esas estupideces. Nada de eso funciona, porque tú, porque yo, porque cada uno de nosotros somos responsables de todas nuestras acciones, porque Dios no le va a pedir cuenta al otro, te va a pedir cuenta a ti. Y entonces tendrás que responder delante de Dios, no la otra persona. No vas a responder por los demás. Tú no puedes controlar a los demás, no te puedes meter en la mente de ellos. Eso solo Dios lo puede hacer. Así es que admito que soy incapaz de hacer frente a mis hábitos destructivos. Y entonces mis malos comportamientos, mis acciones dañinas y todas esas cosas que son terribles, en las cuales yo he intentado salir, pero fracaso y fracaso y fracaso y fracaso. Es que ya voy a dejar de tomar, ya voy a dejar de fumar, ya voy a dejar de drogarme, ya voy a dejar de gritar, ya voy a dejar de comer, ya voy a dejar de... Y resulta que solo lo dices y lo tratas de hacer en ese momento, pero después vuelves a caer en todo eso. Porque necesitamos algo más que fuerza de voluntad. Necesitamos algo más. Necesitamos a Dios. Necesitamos a Dios. Porque Él nos hizo a nosotros. Diga conmigo: Dios me hizo para necesitarle. Necesitamos a Dios, pero no nos damos cuenta porque nosotros queremos ser Dios. Nosotros queremos ser Dios. Santiago capítulo 4, versículo número 6. Santiago 4, verso número 6. La Escritura dice de la siguiente manera, en Santiago 4, verso 6: pero Él da mayor gracia. Por eso dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces Él desea que me haga humilde para poderme cambiar. ¿Por qué? Porque es la única manera de ser transformados. ¿Por qué? Porque si no, no voy a recuperarme de todas las heridas que he pasado en mi vida. Y si eres viejo, tienes muchas heridas. Y si eres joven, impetuoso, tienes muchas heridas. Y tienes muchos complejos y muchos problemas. Y necesitas ayuda. Necesitas la gracia de Dios en tu vida.
¿Cómo la obtengo? ¿Cómo la obtengo? Dígame cómo la obtengo. Solamente de una forma. Dios se la da a los humildes. A los humildes se la da Dios. A los arrogantes Dios los mira de lejos. Eres altivo, engreído, orgulloso, pasas con la cabeza en alto, te crees mucho, sientes que el piso que pisas no te merece, te crees la última Coca-Cola en el refrigerador, piensas que todo lo que tú decidas y hagas, eso se tiene que hacer. Eso es arrogancia, orgullo, altivez. Eso es creerse Dios. Entonces, necesito quebrantar mi corazón para ser humilde. Voluntariamente necesito cambiar. Necesito cambios en mi vida. Eso necesito. Porque puedes tratar de ignorar todo lo que digo. Puedes tratar de ignorar, se te puede olvidar saliendo. Pero cuando vuelvas a sentir eso, te vas a acordar de estas palabras. Porque sabes que son reales. Es difícil para muchos de nosotros admitir eso. Es difícil porque parece humillante. Entonces dice, ¿cómo voy a humillarme delante de Dios? ¿Cómo? Pero ¿saben? Ese es el paso más difícil. Porque una vez que lo hagas, te vas a dar cuenta que hiciste lo más difícil. Lo más difícil. Y que Dios, que es Dios, dará el otro paso contigo. Porque Él solo está esperando que tú des el paso. Así es que tienes que admitir, no soy Dios. Tenemos que humillarnos. No tengo el control de nada. O no tanto como me gustaría. Tienes que admitir y decir, si le cuento eso a alguien, si le cuento eso a alguien, se va a sorprender. Se va a sorprender. Si le cuento eso a alguien, se va a sorprender. No, no es cierto. No se va a sorprender. Está en la misma situación que tú. Todos necesitamos dar el paso. Y cuando damos el paso, entonces nuestro Dios con fuerza, con poder, con su gloria, Él es Dios. Entonces Él, y solamente Él, cuando yo admito, cuando soy humilde, entonces empiezo a ser honesto conmigo mismo. Soy honesto enfrentándome. Enfrento el problema. Ya no lo voy a ignorar más, porque sé que lo necesito. Necesito que Él sane mis heridas, que Él quite mi dolor. Necesito a Dios en mi vida. No me importa lo que el otro piense o lo que el mundo pueda decir. Yo necesito a Dios. Te necesito porque yo no soy Dios, porque no tengo el control.
mis heridas, cubres mi vergüenza. Eres paz en la tormenta. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Tu amor me devolvió la vida. Eres rey por siempre, más que suficiente. Eres torre fuerte, roca de mi vida. ¿Cómo no adorarte? ¿Cómo no rendirme? Hoy corro y me escondo en tu amor. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Me acerco ante el trono de tu gracia. Me acerco ante el trono de tu amor. Tú me levantas. Tú me levantas. Caigo rendido ante tus pies. Solo tú eres santo, solo tú eres santo. Caigo rendido ante tus pies.